Buenas tardes, les damos la bienvenida a este espacio universitario con un nuevo programa. La Universidad de Colima, a través de la Coordinación General de Investigación Científica y la Dirección General de Difusión Cultural, presenta el programa Umbral, Cultura y Ciencia, una iniciativa concebida como un espacio de encuentro y reflexión entre la comunidad universitaria y el público en general. Este programa se distingue por ofrecer un ciclo de conferencias con público en vivo, orientadas a fomentar el diálogo interdisciplinario y a fortalecer los vínculos entre la academia, la cultura y la sociedad. En su programación participan integrantes de los cuerpos académicos de la Universidad de Colima, cuyas líneas de investigación y producción académica se encuentran estrechamente vinculadas con el ámbito cultural, abarcando disciplinas como las humanidades, las artes, las ciencias sociales y otras áreas afines. Esta diversidad temática permite ofrecer una programación plural, enriquecedora y atractiva para su público. Umbral, Cultura y Ciencia, para sus creadores, es un puente entre el conocimiento académico y la sociedad, pues fortalece lazos entre la difusión cultural y el mundo científico. Por eso mismo contribuye al desarrollo de una comunidad más informada, crítica y participativa. Para este segundo capítulo contamos con la participación de Patricia Ayala García, la presento, la autora, profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Artes Visuales del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima, México. Estudió 2 maestrías y un doctorado en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. Ha publicado 7 libros sobre arte y cómic y varios artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha participado en 23 exposiciones colectivas de fotografía, pintura y escultura en México y Estados Unidos. Ha presentado ponencias en encuentros internacionales en Nueva York, Estocolmo y Ámsterdam. En 2016 fue ponente invitada en la Comic Con Internacional de San Diego. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México, NIVELI. Sin más, la conferencia Visiones sobre el arte, pautas para contestar a la pregunta ¿pero es arte? Vamos a ver esta conferencia preciosa a cargo de la doctora Patricia Ayala. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por el aplauso y por la introducción. Bueno, pues como les acabo de platicar, esta conferencia que yo les voy a platicar el día de hoy, pues tiene algunas visiones interesantes para que cuando ustedes se encuentren pues ante un trabajo o una obra de arte y que alguien les diga, no, que mira, vamos a ver este museo y ustedes de repente, o algún familiar pregunten, ¿pero es arte? O sea, como ¿por qué le estamos llamando arte a esta cosa, ¿no? Por decir algo. Y bueno, les voy a ir presentando pues algunos argumentos para que pues tomen nota y de alguna manera cuando nos hagan esa pregunta podamos contestarla con argumentos. Nos pasa mucho a los que pues nos sentimos creativos o tenemos en algún momento alguna creación, y nos pasa también mucho cuando invitamos gente a museos a que pues nos acompañen a sentir algo y de repente nos hacen esa pregunta y uno así como, ¡ay, qué le contesto! Yo siento que sí es arte, pero esta personita como que de repente pues hace esta pregunta, me siento incómodo, ¿no? Muy incómodo. Y bueno, aquí les presento a E.H. Gombrich, es uno de los escritores acerca de la historia del arte pues más famosos, ya no está con nosotros, pero tiene el texto que se llama, ahí no se alcanza a ver, pero se llama La historia del arte, y es el texto más vendido sobre el tema a la fecha. Tiene, no sé, más de 20 y tantos reimpresiones, y desde 1950 pues está en las librerías, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el texto es aproximadamente de unas 500 páginas, con lo cual uno diría, uy, pues sí está como muy extenso, no sé, como que no se antoja a lo mejor en primera instancia un texto tan extenso, pero lo que tiene ese texto de particular es que cuando se aproximan a Gombrich, que era un gran estudioso de las artes, y le piden que haga un texto sobre la historia del arte, le dicen que lo haga para niños.
Entonces dice, claro que sí, como no, con mucho gusto, y se pone a escribirlo, pero en la página, yo creo que como la 400 se da cuenta que pues, no es para niños, ¿verdad? Porque no lo van a leer los niños, más sin embargo, como tiene un lenguaje pues hasta cierto punto sencillo, atractivo, pues nos jala a todos, ¿no? Entonces ha tenido muchísimo éxito. Él decide a su historia del arte ponerla con minúsculas, el texto está en inglés originalmente, y pues hace una diferenciación entre historia e historia, pero history and story, que si ustedes han visto a lo mejor en inglés, con H es H-I-S-T-O-R-I, es la historia del paso del tiempo, y sin H-I, sino solamente story, es cualquier cuento, un cuento que nos platiquen, es una story, y en inglés la historia es history. Entonces él corta esa H y decide que va a ser la historia, o sea, los cuentos del arte, ¿no? El cuento del arte, y por ello pues es tan apreciado. Más sin embargo, como está escrito ya por los 50, pues sí tiene algunas recién descubiertas posiblemente fallas, ¿no? Que es sobre todo que habla mucho más de artistas varones que de mujeres. Entonces por ahí ha habido mucha crítica y ha habido ejercicios en los cuales otras investigadoras complementan el texto, ¿no? Y dicen, mira, ¿quién te faltó poner ahí, no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que cada uno de estos teóricos, pues también al día de hoy ha habido debate acerca de sus ideas, ¿no? Pero bueno, es un texto muy recomendable que por lo menos los primeros capítulos, cuando habla del arte de la antigüedad, son la verdad muy inspiradores. Y bueno, aquí les puse en la página 7 del texto de Historia del Arte, él empieza diciendo, no existe realmente el arte. ¿Pero qué? ¿Pero cómo? Así que texto de 500 páginas sobre la historia del arte y lo primero que me dices en la introducción es que no existe el arte y dice, tan solo hay artistas. Entonces, su premisa es que lo que vamos a observar en su libro de Historia del Arte y que yo les voy a invitar a observar también el día de hoy es esta idea de que atrás de estos objetos, atrás de estas creaciones hay un ser humano, ¿no? Hay un artista que por alguna razón decide crear, ¿no? O tiene también la oportunidad de dedicarse a lo que le gusta hacer, que sea crear, ¿no? Y bueno, aquí en una segunda diapositiva, no las tenemos que leer, cuando de repente doy clases las vemos, pero ahorita no. Y en la página 597, él concluye, dice, aquí al cabo hemos regresado a nuestro punto de partida, no existe realmente el arte, no hay más que artistas, o sea, pasó 90 páginas hablando de 1000 cosas maravillosas que a las que llamamos arte y al final decide que no, que son los artistas los que debemos, pues de alguna manera estudiar y de los que debemos hacernos ideas, ¿no? Bueno, poquito antes de ese libro tenemos este otro que se llama Tú y el arte y que llegó posteriormente a la lengua española, escrito por Wilhelm Watzold, y que él era pues alemán. El texto está por ahí en PDF. Si alguien quiere algún texto de estos en PDF, espérese al final donde están mis redes y con todo gusto me pueden mandar un mensaje y se los envío. Y este texto, él habla muy cercano al arte y pone al lector, o sea, ustedes, o sea, a mí, primero, tú y el arte, o sea, tú y qué va a pasar con esto que llamamos arte. Y es un texto también tan maravilloso, tan motivador, que, pues, ¿qué creen? En esa época, Adolfo Hitler lo llama y le dice, oye, me gusta mucho tu texto, ustedes saben que a Adolfo Hitler también le gustaba el arte, si saben esa historia, por ahí, chequen su arte, y eso da pie para otra charla, pero ahorita nos vamos a concentrar en esta, pero Hitler le dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu texto sobre arte, quiero que se convierta en el texto oficial del nazismo acerca del arte. ¿Y qué creen que dijo Wilhelm? Ante semejante invitación de la figura más poderosa del momento en su país, porque es alemán. ¿Qué dijo? ¿Qué creen que dijo? Dijo que no, o sea, no, porque el arte es para todos y yo no estoy preocupado por esta particular corriente política que tú tienes, sino por lo siguiente que es el objeto de este libro, y él pone en su introducción, despertar y fomentar el amor al arte. No lo voy a vender, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo también muy profundo de alguien que ama el arte y que pues nos va dando pautas para amar el arte. Y bueno, a continuación tenemos el texto que vamos a comentar en esta charla. Esas son introducciones importantes por si alguien quiere adentrarse en el estudio de la historia del arte. Y tenemos a este señor que se llama Denis Dutton, que desgraciadamente ya no está con nosotros. Era un profesor de arte
que yo cuando conocí su historia, y bueno, no lo conocía él jamás, pero leí varios de sus libros, me maravilló que al final de su vida, él amaba tanto dar clase que pues enfermó, le dio una enfermedad terminal, y hasta el último día que pudo pararse de su cama, fue a dar clase, fallece, y los alumnos llegan al día siguiente y como, oye, el maestro no ha llegado, ¿qué pasó? El maestro no falta, y pues no nos dijo que no había clase hoy, y les dicen, pues es que se murió. ¿Cómo que se murió? O sea, pues un accidente, un infarto, algo horrible. No, pues sí, es horrible, pero era una larga enfermedad, mas sin embargo él prefirió ser siempre maestro que ser una persona que tuviera pues una faceta, al menos frente a sus alumnos, más humana, ¿no? Él siempre quería estar pues con ellos, pero de maestro. Y bueno, él tenía una línea académica que se conoce como psicología evolucionista, que es algo que recientemente pues se ha estudiado y que nos explica así a grandes rasgos. Les voy a platicar esta idea de que pues los seres sobreviven en una teoría de la evolución. ¿Sí conocen la teoría de la evolución? ¿Alguien que me quiera decir qué dice así en grandes rasgos la teoría de la evolución? ¿No? Que las especies van a continuar, pero ¿cuál va a continuar? La más fuerte, la que tenga mejores pues, instintos para sobrevivencia, instintos para reproducción. Y él observando estas teorías pues, de la evolución humana y de la evolución de las especies, pero particularmente la humana, se da cuenta de que en todas las culturas ha existido el arte. Y empieza a hacer un recuento de cada cultura en donde ha existido y con qué, pues, cuáles fueron sus orígenes. Y bueno, como sabemos, en las grandes civilizaciones y las pequeñas quizá en su momento, cuando ya tenían cubiertas sus necesidades básicas, inmediatamente empezaron a crear arte, ¿no? Y por otras razones a las que hoy en día creamos arte, pero los grandes ejemplos de las civilizaciones antiguas que nos llegan y que están dentro de la historia del arte, pues eran muchas veces estos ejercicios de las culturas cuando ya tenían como el tiempo para crearlas, ¿no? Cuando ya tengo el tiempo de crear arte, inmediatamente lo voy a crear. ¿Por qué? Porque lo necesito crear. Entonces él escribe este libro y él dice que tenemos una cosa que es el instinto del arte. O sea, dentro de todos los instintos que además intentamos dominar día con día en cada sociedad, existe el instinto del arte, ¿no? Entonces en este libro, que se llama El instinto del arte, él propone 12 puntos, 12 elementos que nos van a servir para en la sociedad de hoy en día explicar qué es arte o por qué algo se le llama arte, ¿no? Entonces son los que vamos a platicar hoy se los voy platicando así con imágenes de cosas artísticas. Las imágenes que vamos a ver en su mayoría son de artes visuales, porque yo pertenezco a artes visuales y porque pues facilitaba este encuentro, ¿no? Entonces bueno, él tiene esta idea del Instituto del Arte y nos va diciendo: no existe una sola cultura en donde no haya existido una manifestación artística, como la danza, o la música, o la creación de objetos, ¿no? Entonces nos va diciendo cuáles son estos elementos que podemos observar en los objetos artísticos para llegar a un consenso en la sociedad. Fíjese qué importante. A lo mejor cada quien tiene su propia idea del arte y a lo mejor también conocen maestros o investigadores del arte que no estén de acuerdo y que digan, no, es que hay otros elementos y estarán bien. Los que vamos a comentar hoy en día son los que observó Dennis Dutton y que sí están en la mayoría de las sociedades marcados como elementos artísticos en la sociedad. Entonces, bueno, antes que nada tenemos esta satisfacción, es un punto que él llamaba satisfacción, yo le llamo placer estético, ¿no? Y que de repente es un tanto, pues, difícil de definir, porque pues entendemos que el placer puede ser pues las posibilidades que tenemos nosotros de sentir las cosas, y cuando nos paramos enfrente de un cuadro pues no lo podemos ni tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que me va a otorgar un placer si no lo puedo tocar ni saborear, ¿no? Y entonces pues se trata precisamente de que es un placer estético, es decir, nos atrae, nos gusta, nos hace sentir cosas. No hay una necesidad de usar los sentidos, todos los sentidos para obtener ese placer, sino que con a veces solamente el oído o la visión podemos sentir ese placer estético. Y bueno, aquí tenemos una imagen de La Piedad de Miguel Ángel. Les puse la ficha porque de repente vemos esas fechas, como en este caso 1499, y estamos a más de 500 años de que se creó, y cuando las personas se acercan a ella o a la réplica, porque hay varias réplicas que circulan por los museos del mundo, y sienten así como que, ay, ¿cómo le hizo hace 500 años cuando no existía la electricidad para hacer
esos detalles en un pedazo de piedra, ¿no? Entonces empezamos a sentir que nos atrae, es algo realmente interesante. Generalmente tenemos la imagen de allá, pero nos cuesta ver la imagen de la cara de Jesucristo, que aunque es una imagen religiosa, no por ello exenta a quienes tengan otra religión de sentir una relación interesante entre la mamá y el hijo que se está muriendo, ¿no? O sea, es la mamá y el hijo que se está muriendo, y entonces empezamos a conectar por nuestros sentires y podemos llegar a tener un placer estético. Y luego esto lo agregué, allá por los 70s hubo quien en un arranque de locura golpeó la piedad que estaba en Italia y le rompió la nariz de un brazo, y en el momento en que a veces después de haber entendido el trabajo que costó hacerla nos cuentan esta historia y nos duele, ya estamos sintiendo algo, estamos sintiendo algo por un pedazo de roca que nos llevó a sentir un placer estético, ¿no? Y bueno, el ejemplo más típico para la edad de ustedes es el placer estético que nos genera el cine, ¿no? No sé si le ha tocado ir a una película y cuando sale se sienten así como que ni tocan el piso, así como a lo mejor he escuchado comentarios y no, es que fue increíble, qué padre estar joven en esta edad, y yo quiero aprender esto, y luchar, y viajar por el mundo, y en realidad eso es placer estético. O sea, están ustedes sintiendo algo a través de una pantalla, ¿no? Que obviamente se combina con muchísimos elementos, pero que no tuvieron ni siquiera que tocar, ¿no? Simplemente observaron, escucharon y los llevó a sentir ese placer, ¿no? En un segundo punto nos habla del talento, y a veces tenemos los profesores de arte pues esta situación en que los alumnos muy preocupados nos preguntan, oye, y si nací sin talento, ¿qué pasa? ¿No? O sea, yo quiero ser pintor pero creo que no tengo talento, y les decimos, Helen, ¿qué creen? El talento se puede construir. O sea, puede ser que alguien tenga la facilidad o que haya tenido en la tierna infancia todas las posibilidades de poder crear, pero esta habilidad que llamamos talento en realidad es un trabajo continuo que tenemos que trabajar en cualquiera de las áreas artísticas y otras que no sean artísticas. El talento siempre va acompañado de la práctica, ¿no? Y cuando se refiere Dennis Newton a esto como un elemento, se refiere a que cuando nosotros observamos una obra de arte en donde se ve que hubo una habilidad desarrollada, entonces nosotros decimos, wow, increíble, ¿cómo podemos restar la importancia a esto si la persona trabajó durante años para lograrlo? Durante años trabajó ya sea con su pincel, sus cincelos, su instrumento musical para poder crear esto. Y entonces ahí es donde se refiere a talento, ¿no? Y bueno, también les puse algunas imágenes de la modernidad, y aquí tenemos una imagen de Ron Mueck. Ron Mueck es un escultor que hace hiperrealismo gigante. Por ahí chequen esos nombres, los pueden encontrar en las redes, y es interesantísimas sus vidas, sus creaciones, sus procesos creativos. Y aquí tenemos pues a Ron Mueck, que está pues terminando unos detalles de una escultura, y de repente entra un debate en donde la gente dice, sí, pero pues él trabajaba para un museo de cera, pues así que chiste, aprendió todo. Y yo digo, espérate, o sea, puedes trabajar donde sea y después desarrollar un talento específico para hacer algo más artístico. En este caso, lo que él ha desarrollado es estas figuras que sí de repente nos recuerdan a las figuras de los museos de cera, pero de tamaños gigantescos. Por ahí si buscan, tiene un bebé recién nacido que mide como 8 metros de distancia, y lo acuestan en la galería y la gente queda perpleja ante semejante imagen, ¿no? Es un bebé gigante de 8 metros, ¿no? Y además en hiperrealismo, es decir, le pueden ver el cordón umbilical así todo ensangrentado, y bueno, él en esta imagen está colocando pelitos, ¿no? Entonces, una vez que él desarrolló esas habilidades, pues ya no deberíamos estar cuestionando si esas esculturas son arte o no. Después tenemos el punto número 3, que es el estilo o el modo de creación original de cada artista, y para esto pues los creativos, les puedo asegurar, a veces tardan muchísimos años, y no es que toda una vida, en concretar su propio estilo. Hay quienes en la juventud dicen, no, este es el estilo que yo quiero. Hay otros que deciden por un estilo y no sabemos si es el estilo que les gusta crear o un estilo que ya les favoreció, les dio a lo mejor fama y fortuna. No voy a decir nombres, pero hay quienes decimos, no, es que ya le gustó pintar así, pero porque empezó a vender muy bien, ¿no? Y bueno, todo eso es también cosas que pasan en la vida del artista, pero lo que tenemos que observar es, si a mí me dice algo esa manera de crear, si yo encuentro un estilo particular que a mí me diga algo, aquí sabemos que el Greco
para quienes quieran ir apuntando. El Greco es un pintor muy importante y siempre tiene unas imágenes que se parecen unas a otras y que es muy, muy reconocible, ¿no? Pero también tenemos a MC Escher, que desde luego ustedes ya lo han visto por ahí en algún póster, en alguna imagen. Gracias al Facebook y al internet tenemos un montón de reproducciones que de repente dicen, no, qué bueno, porque ya están en la mente de todos, y que es obviamente un estilo muy fácil de reconocer y que, pues, si lo empiezan ustedes como a disfrutar, pues también le van a sacar mucho provecho. Y aquí, bueno, estos puntos o elementos que les estoy convidando de la lectura del libro de Dennis Dutton, obviamente ustedes los pueden mezclar. Cuando ustedes se aproximen a una obra de arte y tengan dudas, pueden empezar a preguntarse si algunos de esos elementos están presentes, o como por qué la obra está aquí en este lugar donde dice que es arte. Tengo tantas dudas, ¿no? Y bueno, empiezan uno a pensar en estos elementos y dicen, bueno, en la sociedad eso es lo que me está dirigiendo a esta comprensión, ¿no? A la comprensión de lo que puede ser arte. Bueno, también tenemos estas ideas creativas innovadoras que de repente tendemos a escuchar que cuando alguien hace algún tipo de arte que parece sencillo, no falta la persona que dice, ay, mi hijo de 3 años también lo puede hacer. ¿Y qué creen que les contestamos? Pues sí, pero lo hizo primero, Picasso lo hizo antes, y es sencillo, así que ya no cuenta. No cuenta que tu hijo de 3 años también lo puede hacer porque lo hicieron antes, hace muchos años, ¿no? Entonces, esta idea de innovación también es muy relevante. Y bueno, innovación para los creativos, evidentemente la mayoría aprendemos copiando, pero llega un momento en que mis ideas van a empezar a pesar más, y es ahí donde es la idea original contra las ideas que existen. Y bueno, aquí tenemos a Egon Schiele, que es un pintor expresionista que pues desgraciadamente murió muy joven, pero fue el primero, ahí están las fechas, 1910, que se le ocurrió transformarse a sí mismo cuando se hace autorretratos, ¿no? Se hace autorretratos y se parece, ustedes pueden checar las fotos de donde se saca como la imagen del mismo para luego hacer su autorretrato, y lo que le aumenta, ¿no? Le aumenta este nivel de expresión. Si sufría porque no tenía pues para comer, pues está extremadamente delgado. Por acá en el lado derecho tenemos una pintura que se llama La Madre Muerta, y con simples toques de color nos dice que el bebé está vivo, y es la razón por la cual la mujer es madre, pero la madre ya no está viva, ¿no? Y él tuvo experiencias pues un poco de ese tipo. Para los que les interese su vida, pues él tuvo la desgracia de fallecer en la epidemia de la muerte española, allá por el 1918, si no me equivoco, pero tuvo además la desgracia de tener a su esposa embarazada a un lado, quien murió como unas 20 horas antes. O sea, él sabiendo que va a morir, lo último que quiso hacer fue hacer un dibujo, ¿no? Un dibujo de lo que le estaba pasando. Entonces, pues se da uno cuenta también de la importancia que tienen estas creaciones para sus creadores, ¿no? Por eso nos remitimos siempre a lo que dice Gombrich. No existe el arte, solo los artistas, o más bien los artistas son los que tenemos que estudiar antes del arte, ¿no? Bueno. Luego tenemos desde luego la aprobación de la crítica en la sociedad, es muy importante, y para esto nosotros pues de repente con alumnos de artes visuales jugamos mucho a qué tendría que pasar para que yo sea famoso, qué tendría que pasar para que me aplaudan mi arte, ¿no? Y de repente pues en este caso tenemos a Yayoi Kusama, que desde luego es muy famosa. Un poquito antes de la pandemia fue así como el boom de Yayoi Kusama, ahorita ya como que hay otras cosas que son más conocidas, pero no sé si de aquí alguien la conoce o han escuchado hablar de ella. ¿No? Bueno, ahí hay una mano, muy bien. Y entonces ella, pues, en su historia es que es una mujer de origen japonés que gusta también de hacer muchas creaciones, pero al mismo tiempo está, pues, lidiando con una enfermedad mental. Ella misma se decide internarse en un hospital psiquiátrico y vive ahí. Son otras realidades los hospitales psiquiátricos de Japón, así que tampoco es como que es lo que nos imaginamos que pudiera pasar en México, pero ella se recluta ahí, se guarda y se dedica a crear, y tiene pues estas imágenes así como recurrentes, ¿no? En este caso de puntos, de luces y de calabazas, ¿no? que decora, y empieza ella pues a tener muchísima producción, y por ahí alguien empieza a verla, le hacen pues obviamente le invitan a exponer, le hacen entrevistas, y al poquito tiempo pues cobra mucha fama. Ella ya está ahorita muy grande, pero pues tiene muchísima fama, y la fecha que está ahí es la fecha de la instalación, porque lleva muchos años instalando calabazas, pero pues ella ya tendrá ahorita que quizá como 80 años,
Pero bueno, entonces es muy famosa y entonces empieza esta fama pues a dar vueltas, y yo tengo anécdotas en donde al menos en una ocasión me tocó estar en Chapultepec para visitar unos códices en el Museo de Antropología, pero estaba a unos cuantos metros del Museo Tamayo, en donde estaba una expo suya, y la cola para entrar a la expo de Yayoi daba vueltas, y en la sala de los códices estaba yo solita con el guardia, ¿no? Entonces era como yo decía, pero estamos en México, ¿por qué no viene más gente a ver códices mexicanos que puntos japoneses, ¿no? Y pues la crítica la ha beneficiado, y desde luego que es pues muy intrigante, y en ese momento también tenían una instalación de luces que era pues fascinante. Entonces la razón es que ha sido también, ha tenido esta fama, ¿no? La fama sí cuenta, jóvenes, en la sociedad. Siempre acordamos que no, el artista no necesariamente tendría que querer ser famoso, pero la sociedad, si tiene un poco de renombre, pues va a tener otras oportunidades, ¿no? Que quizás si no lo tiene, no las tendría. Y bueno, en el punto 6 tenemos que también las imágenes figurativas y narrativas también tienen, pues, de alguna manera más aceptación que el arte abstracto o que el arte de nuevas tecnologías, y ahorita lo vamos a platicar, pero pues en este punto tenemos esta obra de Picasso muy famosa que sabemos que recuerda un bombardeo en una ciudad, ¿no? Precisamente la ciudad de Guernica es bombardeada, y un grupo de organizadores de esta pintura le dicen a Picasso si por favor les pinta una escena dramática de lo que pasó, y pues es un encargo, y sale esta pintura que es súper famosa, muy conocida, y que desde luego él pintó como para que se utilizara para entender las terribles realidades de la guerra, ¿no? Y que no se le diera pues, un mal uso, y pues a la fecha creo que es la escena antibélica más potente que tenemos en el mundo del arte, ¿no? Y muy relevante, y pues sí cuenta una historia que es esa precisamente, ¿no? Luego, estoy checando mi hora para... tenemos que también tiene que ver el lugar específico donde esté una obra para decir que es arte en la sociedad, y esta historia del Museo de Rembrandt se creó porque existe esta pintura que se llama La Ronda de Noche, y que hay un video muy interesante, muy largo pero muy interesante en YouTube, en donde hablan de cómo se crea la pintura, cómo se resguarda, cómo intenta ser destruida y entonces se tiene que esconder, y finalmente cuando termina la Segunda Guerra Mundial y logran rescatarla, hacen un museo en donde la sala principal está a medida de la obra. O sea, la obra es como más importante que... El museo es increíble, no vean fotos y es grandísimo, pero la obra es en sí esencial. Es tan importante que a raíz de la obra se crea todo un espacio específico para ella, ¿no? Luego tenemos también la expresión de una personalidad. De repente a lo mejor ustedes ya conocen, bueno, en Facebook de repente vemos, o en Instagram, que tenemos nuestro artista favorito y va subiendo alguna historia, alguna imagen, y nosotros, sí, mira, es la imagen de tal persona, no sé, en algún momento hace como 10 años estaba muy de moda Jules de Papier, que era una tira cómica que hacía Tania Camacho, no sé si alguien la conoció, a Tania Camacho, ya no se dedica a eso, pero hacía cómic, y hacía esta tira, y entonces sacaba su tira y nos la pasábamos, miren, esa fue la nueva tira, era como, tenía como que su personalidad traspasaba el cómic y nos interesaba mucho conocerla más, ¿no? En este caso tenemos a Jean-François Millet, que pues tiene toda una serie de personas trabajando en el campo, y nos gusta pensar que estaba preocupado por ellos, ¿no? Que este realismo, porque fue en la época del realismo, él empieza a dibujar personas que estaban pues en condiciones de vida en desventaja, y que hasta cierto punto, años antes, pues todo el arte siempre retrataba cosas agradables, cosas positivas, de gran belleza e impacto, y de repente pues hay jornaleros y personas enfermas o sufriendo, y también nos gusta pensar que la personalidad tenía algo que ver con él, ¿no? Y tenemos también a Marc Chagall, no sé si han visto alguna vez obra de Marc Chagall, es muy famoso, pero ahí dicen que sí, y siempre nos imaginamos por sus colores y por sus formas que tenía como una personalidad como que estaba siempre como contento, ¿no? Que estaba positivo, y bueno, él vivió pues más de 90 años y tuvo, él era judío, entonces estuvo en Rusia, nace en Rusia y es judío, entonces tuvo así como que momentos de mucho drama, pero sí siempre tuvo a bien salir de sus problemas, ¿no? O sea, entonces sí tenía como a lo mejor esa energía de felicidad de que, salí de esta, y si ustedes ven su biografía,
de repente viajaba de un país a otro con sus 100 pinturas y se le perdía, ¿no? Y entonces tenía que estar buscando mis pinturas y, ay, no, pues se perdieron y pues estaba muy triste, se volvía a poner a pintar las mismas, en fin, anécdotas bastante impactantes, pero cuando vemos su obra sentimos que tiene una personalidad, ¿no? O sea, como que tiene algo, tiene... Y así también lo dice el Tao, ese libro de Lao Tse dice que cuando el artista se va de la obra, el artista se queda en la obra. O sea, siempre tiene que haber algo de ustedes en las cosas que crean. Sea lo que sea, siempre se tienen que quedar, ¿no? Bueno, luego tenemos el punto 9, que es que desborda emoción. Una obra que desborda emoción siempre va a tener como un lugar en nuestros corazones, porque nos vamos a conectar, porque como seres humanos pues tenemos emociones. En esta particular pintura de Alfred Miló, se llama Pelagios, yo me acuerdo haberla encontrado por ahí en internet y haber visto que pues estaba increíble, me encantó, me gustó muchísimo, y sin embargo la malinterpreté. O sea, antes siquiera de ir a buscar qué significaba, yo leí que se llamaba Dios y pensé, pues es el esposo y la esposa iban en una embarcación y pues naufragan y ella pues se ahoga y él pues la rescata y le da un último beso y luego la tiene que soltar porque si no también se va a morir. Hasta ahí fue mi muy rápida interpretación, o sea, a veces uno tiene cosas que hacer, que quieren, y de repente pues ya la llegué a mis clases a que jugáramos a interpretarla, y sin haber leído nada al respecto, ustedes pueden buscarla y así no caer en interpretaciones rápidas. Resultó que en realidad es el pescador y su hijo es el que fallece. Y ese abrazo no es un abrazo pues pasional o íntimo o amoroso entre una pareja, sino más bien entre un padre y su hijo, ¿no? Y eso pues me lo hicieron ver mis alumnos, ¿no? Y luego investigamos más y efectivamente tenían razón, ¿no? Y pues aquí en los tonos de color de piel se nota la juventud contra la edad madura, ¿no? El que ha estado mucho tiempo bajo el sol, el joven que quizá por primera vez iba a pescar con su papá y pues tienen este accidente y fallecen, ¿no? Entonces, obviamente, conectamos con un cuadro así y quisiéramos pues siempre tener como esa energía en nuestros corazones. Y tenemos entonces, ya para estas fechas más cercanas, esta otra obra que se llama No puedo evitarme a mí mismo, o No puedo ayudarme a mí mismo, y si nos da tiempo al final hay un videito que podemos ver. Es una obra creada en el 2016 por Sun Yuan y Peng Yu, que son una pareja de artistas chinos, y a ellos se les ocurrió crear un robot que tiene, pues, tiene una circunferencia y está obviamente dentro de unos paneles de acrílico protegido, es de dimensiones pues, más allá de los 2 metros, y tiene un brazo con el que va recogiendo este líquido, que es un líquido pues artificial, pero obviamente parece sangre, y él lo va recogiendo, lo va juntando, porque da la idea de que sin ese líquido él no podría existir, o sea, él está necesitando ese líquido, el líquido se está desparramando y él empieza a jalarlo como puede con su brazo, y ustedes no saben la infinidad de emociones que le da a la gente. Se conectan con el robot, se conectan con su... hay un momento que se empieza a desbordar el líquido y él no puede con todo ese líquido, entonces la gente empieza a sentir angustia por un robot, ¿no? Y el robot no tiene cara ni tampoco tiene unas acciones más allá del brazo que denota pues una energía. Al principio, ahorita vemos en el video, empieza el brazo a jalar de una manera así como pues hasta medio que bailando y adornándose, se mueve, da vueltas, jala un poquito de este líquido y luego de repente se empieza a desesperar porque no puede y se empieza a cansar y entonces todos empezamos a verlo y pobrecito robot, ¿no? Entonces esa idea de que nos lleva a sentir emociones. Y luego tenemos que también el arte tiene que desafiar al intelecto, ¿no? El arte nos tiene que hacer sentir qué es esto. A ver, no me explico qué es lo que veo aquí. Y en este caso pues les puse un ejemplo de Pollock. Jackson Pollock fue un pintor norteamericano que pues por ahí en la película, siempre la recomiendo, se llama Pollock, y con ella desborda también de emoción porque es un señor que amaba mucho lo que hacía y tiene pues en un momento de experimentación el accidente de chorrear pintura en el suelo y darse cuenta que esa pintura chorreada con esa pues con la textura con la que él estaba usando la pintura deja unas formas específicas, entonces decide pues experimentar por ahí y empieza a crear lienzos que él pone en el suelo y los pinta y que entonces han llevado a las personas a pensar que hay como mensajes ocultos
no los hay, no se sabe que los haya, pero bueno, de repente dicen, no, mira, ahí hay una J porque se llamaba Jackson, entonces tiene que haber una J porque es un hombre, y cuando giraba, y no, él estaba enamorado de las formas que se iban haciendo al chorro de la pintura, y sobre todo porque él no tenía que meter su pincel o hacer ningún trabajo extra, además de lo que la pintura ya solita iba a ir mostrando, ¿no? Entonces eso desafía nuestro intelecto porque, pues, ¿quiénes de aquí han hecho chorro de pintura? Por ahí tuvimos una clase, experimentamos, pero en vez de chorrar pintura, colgaron una malla con una especie como de bola húmeda y empezaron a hacer círculos, entonces la pintura daba vueltas y giraba y hacía unas formas pues ya un poquito más robóticas, por decirlo así, pero de todas maneras estábamos todos haciendo un ejercicio de pensamiento profundo, ¿no? Y bueno, aquí les voy a presentar, sin ir más lejos, acá uno de mis colegas, el profesor Eleodoro Santos, tiene esta obra que se llama Paisaje, pero P-A-I-Saje, es decir, incluye la inteligencia artificial dentro de la palabra, en un paréntesis, y tiene, pues él es un experto en programación, él ha hecho últimamente, del 21 para acá, un poquito antes, ha tenido bien, pues, tener estas máquinas con las que él, de alguna manera, tiene unas programaciones y les enseña a pintar al óleo. Y esto lo pueden ustedes ir a observar en Cóbano, acá pasando el trapiche, donde tenemos el departamento de artes visuales, y él ahorita está trabajando con impresora 3D de barro. O sea, una cosa pues maravillosa. Pero aquí además lo interesante es que pues da mucha ternura porque la máquina empieza a pintar al óleo, pero sus trabajos son como, o sea, pues si no nos dice que lo pintó una máquina, estaremos ante una duda, ¿no? O sea, nuestro intelecto siempre dice como que lo hizo una máquina, empezamos así como a trabarnos, ¿no? Pero pues estos ejemplos existen ya en la cotidianidad, ¿no? Y luego ya casi para terminar tenemos en el punto 11 un elemento que nos remite a las tradiciones o instituciones que lo respaldan, y aquí, bueno, obviamente estamos hablando de nuestra sociedad. Si un museo invita una obra en donde ustedes de repente dicen, no, espérate, pero ¿por qué sería arte? Pues, ¿qué creen? El museo tiene también esa responsabilidad de que cuando el museo dice, esto es arte, en el punto número 11 de Dennis Newton, no, pues sí, a lo mejor no tengo dudas, pero mira, ellos no tuvieron esa duda y está en una exposición, y entonces también de alguna manera ese resguardo toma conciencia de lo que la pieza me va a decir, ¿no? Y de repente vemos la misma pieza afuera en un camellón y decimos, a ver, pero sí es arte o no, y entonces empezamos a usar nuestro intelecto y bueno, pues ya me está llevando a otro lugar, ¿no? Entonces posiblemente sí sea arte aunque esté en el camellón. Y bueno, aquí puse estos ejemplos porque también hoy en día tendemos esta es una discusión ya muy vieja, ¿no? De si es arte o artesanía, ¿no? Y bueno, nunca nos metamos por ahí porque bueno, la artesanía mexicana, que ya vimos que está respaldada por museos como el que tenemos aquí enfrente, el MOAB, y por las tradiciones de su creación, pues sí sería arte, ¿no? Entonces nuestra artesanía mexicana, al menos, muy bien. Y ya para terminar, el último punto sería ¿no? Que la experiencia que tengamos con la obra, cualquier obra, puede ser musical, puede ser artística, puede ser de artes visuales, nos lleva a desarrollar nuestra imaginación, nos lleva a pensar otro mundo. El simple hecho de preguntarme cómo lo hice y cómo lo hubiera hecho yo, ya nos está llevando a un pensamiento también muy imaginativo, donde esa ganancia que es el pensar, nos nutre a nosotros y nutre mucho a nuestro cerebro, porque a veces pensamos que no, pero al cerebro le encanta pensar. Al cerebro, o sea, a nosotros como mente frágil nos encanta el TikTok, pero el cerebro quiere ir a hacer sus propias tareas, pero nosotros le decimos, no, espérate, vamos a hacer otros 100 TikToks y luego hablamos, ¿no? Pero el cerebro quiere aprender idiomas, quiere aprender a crear cosas, ¿no? Bueno, en estas imágenes son de Francis Bacon, que es un artista, un pintor que pues hacía estos retratos muy orgánicos, ¿no? Cuando en la pintura decimos que es muy orgánico es porque seguramente tiene algo de vísceras, sangre, partes del cuerpo, y de repente pues nos habla de que uno de estos es la crucifixión, ¿no? Esto que está como en un colchón todo usado y sucio, se llama la crucifixión. O sea, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de qué significa. Y también un retrato de Lucian Freud, que es otro pintor y que tiene la cara toda transformada como monstruosa, ¿no? Entonces, ¿por qué alguien iba a hacer un retrato de esas
con esas características. Eso pues lo dejamos a nuestra imaginación. Y también tenemos pues esta imagen de René Magritte, ¿no? Que cuando estudiamos un poquito de la historia del arte, nos cuentan que René Magritte, que hizo esta imagen ya en la vida adulta, cuando fue un niño le tocó ver a un pariente muy cercano sacarlo de un lago, se había ahogado, lo sacan de un lago, no me acuerdo si es el mar o un lago, pero lo sacan del agua, así, y él alcanza a ver esa visión de un rostro tapado por una tela mojada, ¿no? Y posteriormente hace este cuadro, y entonces nosotros podemos ver si encontramos la conexión o no, y ya depende de nosotros, porque también les puedo decir que hay una tendencia a analizar el arte sin considerar al artista, y ustedes van a ser libres de usar, pues, el tipo de estudio que más les atraiga, ¿no? Y bueno, aquí tenemos este video de 30 segundos, donde está un poco chiquito, pero se alcanza a ver que el robot primero jala lentamente, y pues pareciera que ese líquido es vital para él, cuando en realidad no lo era, tenía su propio motor y sus propias energías, el líquido no tenía nada que ver con su funcionamiento, y en un principio así se adornaba y se levanta y se mueve, y la gente pues casi hipnóticamente se paraba enfrente de él, a observarlo, y cuando él se desesperaba, la gente se desesperaba, ¿no? Entonces, pues a lo mejor uno pensaría, ay, ¿cómo se van a desesperar viendo una máquina? No, espérate, es arte. ¿Ah? Entonces podemos hacer una recapitulación de todos esos elementos que mencionamos y decir, no, pues sí, aunque lo dude, aunque no esté yo en ese medio, pues sí me dio algo, ¿no? Entonces, pues aquí mi presentación, pero ahora vamos a escuchar preguntas de ustedes. Si ustedes también tienen algún tipo de ejemplo de alguna obra que hayan tenido en duda y que hayan dicho, no, pero es que no estoy seguro si era arte, y pues aquí la podemos comentar. Y pues a continuación yo les pediría que cada quien hiciera su propia definición de arte, pero pues no estamos en una clase, pero sí hagan la tarea para ustedes, se la llevan, y que ustedes vean qué es el arte, ¿no? Cada uno de ustedes qué considera algo que es arte, ¿no? Entonces, si pasamos la palabra a alguien más y escuchamos alguna pregunta o sugerencia de cosas artísticas, aquí afuera tenemos una expo de algunos maestros de la escuela donde yo estoy, que es el Departamento de Artes Visuales, y que ahí hay dos piezas mías, ¿no? Con ese arte yo sí, y tengo como 1000 razones, ¿no? Más que nada porque pues me costó muchísimo llegar a ese concepto, entonces ya ahora que llegué a ese concepto, pues la voy a defender con mi vida, ¿no? Pero hay otros ejemplos que también ustedes pueden preguntarse qué pasó ahí, ¿no? Entonces no sé si alguien tiene una pregunta. Buenas tardes. Pues mi pregunta es como si el estilo artístico puede cambiar como conforme cambia una persona, ¿no? Porque he visto que muchos artistas se quedan como con el mismo estilo para siempre, ¿no? Y no sé, yo pienso que depende más de... Estás en lo correcto, sí, es una decisión personal. Acá en la escuela yo he escuchado que alguien dice, no se casen con un estilo, ¿no? O algo así. Y lo que pasa es que pues en la juventud tienen que experimentar de todo, pero yo creo que ya como a los 40 sí se pueden andar casando con un estilo, o bueno, alguna edad que puedan decir, yo quiero hacer esto es lo que de alguna manera me llena, pero sí tiene que, el ser humano está en constante evolución, y por ahí hay que se estacionó en un estilo, y de repente pues también la crítica volvió y dijo, oye, pero pues 40 años haciendo eso, pero es estilo, ¿no? Y decidió personalmente, ¿no? Eso también ya depende también de la crítica, como el crítico, que también es importante decir, el arte no está en el contentillo de nadie, ¿no? Y menos del crítico. Entonces el crítico no le gustó, no le parece, el artista no tendría por qué cambiar su estilo si no nos gusta su estilo, ¿no? Pero puede cambiarlo en el momento que decida cambiarlo, ¿no? Pero también ahora con las redes sociales seguramente ustedes han de seguir artistas por su estilo en las redes, ¿no? En el Instagram. ¡Ay, me gusta esto! Por este estilo. Y el día que lo cambie, ya pierde followers, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? No sé si la interrumpí. Bueno, la otra pregunta era como hasta o en qué punto uno puede considerarse un artista. Pues yo creo que, y siempre les digo, si ustedes crean y lo guardan debajo del colchón,
ustedes son artistas, pero esa obra nadie la va a ver. Bueno, quién sabe si algún día limpien el colchón y quien la vea no la sepa apreciar y también se puede a la basura, pero creo que es crear y después salir al mundo a decir, miren, esto es lo que hice. Y yo les digo, y no depende del otro validarlo. Aquí en este caso estamos usando 12 puntos que son más bien como cuando nos entra duda, pero también podemos utilizarlos por uno si deciden usar esos 12 puntos que son de la sociedad. O sea, no estamos hablando más que en un rubro donde alguien más puede venir y preguntarme y yo tenga argumento. Pero al momento de decir, yo tenía esa inquietud y esa intención, y aquí está. Y pues seguramente sí tendrá mucho más que dar que sí puede hacer arte, ¿no? Buenas tardes. Se ha escuchado a veces que dicen el cómic es arte, ¿verdad? ¿Cómo podríamos entonces trazar una línea en el mismo universo de los cómics de lo que sí es arte y de lo que no? Ay, es que este es el autor José Ángel, ya me conoce, yo me dedico pues al cómic, entonces a enseñar cómic. Bueno, ahí por ejemplo, pues antes que nada, el cómic sí es arte, ¿no? Eso ya, quien diga que no, pues no nos vamos a pelear a mi edad, ya no tengo ni fuerzas para ponerme a pelear eso, pero bueno, se le llama noveno arte al cómic, por ahí si lo buscan en las redes o en el internet, es el noveno arte, porque cuando se crearon las 7 artes, la octava quedó como que no sabemos si va a ser la tele o si va a ser alguna cosa rara. Entonces, cuando algo es muy bueno, dicen, mira la octava maravilla, ¿no? Sí o no, no escuchar a sus abuelitos, ¿no? O de verdad, es la octava maravilla porque no existía un octavo arte. El séptimo arte, que fue el último que se anotó, ¿cuál es? El cine. El séptimo arte es el cine, y luego el octavo era como que no sabemos. Entonces los del cómic dijeron, no, nosotros el noveno, ya, apartado el noveno, porque no nos vamos a estar peleando por el octavo lugar, entonces el cómic es el noveno arte, ya está establecidísimo en todas las cuestiones publicadas, y aquí la cuestión sería, yo creo, si seguimos estas pautas, darnos cuenta que casi todo cómic también genera una conexión humana, porque quien lo hace pues está teniendo, el cómic tiene un elemento extra que no todo el arte tiene, que es el de que quiere comunicar algo, ¿no? Por lo general, todas las imágenes que vimos, pues de repente sentimos que comunican, pero déjele que el creador, el artista, el bailarín, el mejor músico, no necesariamente tiene que yo le digo en el esquema de la comunicación, no tiene un código para decirte qué es lo que quiere. Nosotros tenemos que interpretarlo. Entonces, incluido este ejemplo, interpretamos qué nos quiere decir el artista con este robot desesperado. Pero no sé qué me quiere decir, yo lo voy a interpretar. A lo mejor puede ser que estemos de acuerdo, se forma un consenso y ya muy claro, pero es interpretativo. Mientras que el cómic sí te dice qué quiere. ¿Por qué? Porque tiene burbujas de diálogo, porque tiene letreros, porque tiene personajes muy definidos que hacen cosas muy específicas para decirte qué quiere decir. Entonces, ahí sería como una pequeña diferencia, ¿no? Y quitando de lado esa diferencia, yo aplicaría los mismos valores o los mismos elementos, ¿no? Para no llamarlos valores, elementos, incluido aquel en el cual también ya lo invitan a los museos, ¿no? Hace poco, el año pasado, en septiembre, tuvimos una expo de cómics en el museo, en la Pinacoteca, y fue como, wow, no es la primera, pero sí era una muy importante, en donde estaban Calimán, en primera página, y fue como, nunca me hubiera imaginado que íbamos a tener tan cerca una expo de cómics, ¿no? Entonces ya lo invitan al museo. Yo no me voy a estar preguntando si es arte o no es arte, ¿no? Y la otra, sí es como, no podemos decir tampoco que el cómic tenga en algunas ocasiones mala calidad, porque no depende de la hechura, ¿no? Tenemos esos ejercicios de, no voy a decir nombre, pero empresas, no son empresas, una institución, bueno, eso va a decir el Infonavit, ¿no? Una vez fue el Infonavit a pedir una información y había unos cómics, ¿cómo hacer desde tu casa en cómic? Y los vi y dije, ay, qué triste, ay no, yo no quería leer esto, o sea, me encanta el cómic, pero no quiero leer un cómic sobre cómo un señor se hizo de su casa en Infonavit, porque aquí hay una infografía que mucho más claro me lo dice, ¿no? Yo quería ver qué le pasaba al personaje, por qué está triste, contento, y pues no, era una infografía en forma de cómic, y no es que fuera malo o bueno, pero no, pues yo no lo invitaba al museo a ese cómic, perdón. Pero en general los cómics todos tienen pues un montón de elementos que sí nos conectan con el artista y que hacen que queramos pues estar ahí, ¿no?
pues en esa experiencia. ¿Alguien más quiere comentar? Ahí. Buenas tardes. Hola. Quisiera saber por qué hay obras que tienen un costo, bueno, un precio muy altísimo. Un ejemplo es una obra muy famosa en internet, que es un plátano con una cinta, ¿crees? Cuesta millones. O sea, ¿en qué se basan? ¿Por qué? O sea, si lo hubiera hecho primero, ¿por qué no me lo darían a ese precio? O sea, ¿en qué parte? Mira, pues ahí es interesante porque ahí tenía yo un cuentito, déjame ver si me da tiempo, que hablaba, yo me lo inventé, pero creo que lo pueden usar de cómo explicábamos esto del arte, a ver si todavía me acuerdo, pero era un poquito así como en Europa feudal, así imagínense Europa feudal, y el señor feudal tiene una hija muy bella y también tiene unos jornaleros muy necesitados y muy, pues muy en desventaja, y uno de ellos se enamora de la hija del señor feudal, ¿no? Entonces se enamora, pero pues ni jamás en la vida se va a poder acercar ni verla, o sea, la ve desde, pues en algún balcón o en alguna procesión, y entonces le pide a uno de los artesanos del pueblo que le haga un retrato, ¿no? Un retrato así al carbón, no sé, porque a lo mejor en lápiz sabía, no, al carbón, que le haga un retrato de esa mujer, la hija del señor feudal, y se lo hace, ¿no? Y entonces pues lo guarda, ¿no? A cambio le da una gallina, ¿no? Por decir algo. Estoy inventando, esto es una fantasía de mi mente, pero creo que a mí me lo explica muy bien, ¿no? Y entonces le da la gallina y se queda con el retrato y lo guarda ahí en su choza, y ahí lo tiene, que lo contempla porque está muy enamorado de ella, es todo lo que va a tener de la bella doncella, y de repente, pues hay una epidemia o algo y se muere la doncella. Y pasan algunos meses y el papá, el señor feudal, está muy triste, ¿no? Y en esa tristeza alguien le chismea que hay un jornalero que tiene una imagen de su hija por ahí guardada, ¿no? Y entonces él dice, ¿qué? Y bueno, era de buen corazón, ¿no? Porque si ha sido de mal corazón te la quita y lo mata, ¿no? Pero no, era de buen corazón, entonces va y lo visita y le dice que, pues, ¿qué pasó? Que le dijeron que había esta imagen de su hija, ¿qué? Y pues se le enseña y dice, qué hermosa es, sí es mi hija, ahora la recuerdo, ya estaba empezando a olvidarla, pues ¿cuánto quieres por esta pintura, no? O este dibujo. Y entonces él dice, no, pues no, vale mucho para mí, ¿no? Porque pues ahora más, ¿no? O sea, tú lo quieres, no, pues pide, ¿no? Ya le pide, no sé, voy a inventar, la mitad de tu reino, la mitad de tu feudo, ¿no? Y así nos vamos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el rey le da la mitad del feudo, él ya se vuelve un jornalero rico y hace mucho más dinero porque está muy activo, mientras que el pobre señor feudal está todo triste, deja que se mitad del feudo, lo que sea, y ya teniendo más dinero, y el papá, pues, sin buen recurso, va al jornalero y le dice, bueno, ahora te compro otra vez la imagen, pero te voy a dar tanto, ¿no? Entonces empiezan a intercambiar dinero y esa imagen acaba costando un dineral porque tiene un valor, al menos para ellos, ¿no? Ahora bien, cuando nos acercamos a lo que es el mercado del arte hoy en día, pues estas imágenes tan costosas, o sea, sí están, o sea, sí tienen un valor de antigüedad, y bueno, más allá de todos estos elementos se pueden encontrar otros, como ese de la antigüedad, y de repente, pues hay quien tiene esos dineros, ¿no? Cuando estamos jugando así en el mercado del arte en un salón, decimos, bueno, ¿tú comprarías este polo por 8 millones? ¿Sí o no? No. Bueno, pues te lo regalaban, ¿lo quemabas o lo colgabas? No, lo colgaba y lo tenía. O sea, sí lo sabes valorar, pero no tienes dinero para comprarlo, ¿no? O sea, no es que nosotros estemos pensando que no tiene un valor, simplemente no tenemos esa economía para comprar un cuadro, ¿no? Y estas personas que tienen esta economía, pues pueden pagar 8 millones o 18 millones o 80 millones porque tienen 800 millones, ¿no? O sea, no, para ellos no es un objeto de lujo, pero es ese objeto de lujo que sí pueden pagar. Mientras que nosotros nos quedamos fuera viendo, eso le llaman la burbuja del arte, ¿no? ¿Cómo crece esa burbuja, no? Y esta historia del señor feudal, pues es eso, era una burbuja que creció, y obviamente es fantasía, no vayan ni digan que existe ese señor feudal o esa pintura, porque no existe, pero es una manera como noble de intentar entender para quién tiene ese valor, ¿no? Alguien que ya tiene, como decíamos, sus satisfechas sus necesidades y además tiene una gran fortuna, pues puede voltear y decir, oye, a mí también me gusta mucho el arte, quiero esa pintura, ¿no? Y me alcanza para comprarla, y no nada más comprarla, sino que además tener una puja ridícula a veces, porque a veces empezaba en 1 millón y acabó en 80 millones para comprarla, ¿no? Entonces, ese es el valor, ¿no? Que sí tiene un valor real.
y pues ellos mismos saben. También tiene que ver quizá con otras cosas, ¿no? Puede ser también estatus, puede ser también que sea un objeto muy buscado y de repente aparece, ¿no? Por ahí hay una historia de una pintura de Leonardo da Vinci que se llama La Bella Princesa, y que de repente salió de la nada hace como unos 20 años y la subastaron por $19,000 y empezaron a investigar y descubrieron que era de Da Vinci y ahora cuesta $200 millones, ¿no? Y o sea, pero ayer costaba 20,000, sí, pero es que se descubrió que era Da Vinci. O sea que también el artista tiene un peso, ¿no? No sé si hay más preguntas. Hay otra pregunta. Dime. Buenas, yo tengo una pregunta de ¿hasta qué punto algo se le puede considerar como arte? Porque entiendo que hay obras que un poquito perturbadoras, ¿no? Pero que se siguen considerando como arte. No sé, un ejemplo sería El hombre angustiado. Tengo entendido que esa obra fue hecha, bueno, pintada con sangre, pero se le considera todavía arte, todavía eso, porque es una pintura. Entonces, ¿hasta qué punto algo se le puede considerar arte, incluso si está basada en algo perturbador como eso? Mire, en realidad es como creativo, o sea, el ser creativo, el artista, si va a utilizar sangre, si va a utilizar temáticas muy grotescas, cosas de repente, bueno, hace unos cuantos años en una Bienal de Venecia, uno de los pintores, uno de los artistas, decidió agrandar unas fotografías que se habían encontrado de un casi campo de concentración, pero era de épocas más modernas, y las amplió y las puso en una galería y fue como no, o sea, no. Todos los más de 30 artistas renunciaron a estar en esa galería, apuntaron una carta y fueron y se quejaron porque no era posible que alguien pretendiera que esas fotografías de campos de torturados o de guerra se pudieran exponer como arte. Y en verdad no se habían tomado como si fueran arte. La persona que las tomó pues era un soldado, o en este caso un soldado, que las tomó como souvenir de guerra, lo cual no tiene nada que ver con arte, y cuando las intentaron convertir en arte, pues no funcionó, porque la temática hería a mucha gente, ¿no? Entonces, tú como creativo debes estar consciente de tu manera de crear, qué vas a utilizar, y también debes estar consciente de tus temáticas. Ahora bien, muchas veces hoy en día se castiga más un artista cuya obra no tiene sangre ni temas así escabrosos, pero en vida sí se ha portado mal, como ya vimos, ¿no? El arte de Hitler, o a un artista que en realidad pues sus temáticas son súper sangrientas, pero pues no tiene, así que su vida no tiene una queja social, porque hoy en día le llaman funar, lo cual parece que el verbo es correcto. Yo para les decía que vamos a crear una cosa que se llama el funablismo y nos vamos a portar mal para que nuestro arte sea castigado. Y por ese portarte mal puede ser cosas que en su momento, como el machismo, pues tenían una explicación y hoy en día ya son funables. Entonces el artista machista pues van y lo persiguen, ya se murió, pero igual lo persiguen. No sé, el caso muy reciente de la cantante Rosalía, que salió en una entrevista y dijo que le gustaba mucho Picasso. Luego la funaron horrible porque Picasso era un maltratador de mujeres, según algunos textos, y luego entonces salió a los pocos días a pedir una disculpa con sus padres nada más, porque dijo, no, o sea, yo sí pensaba que estaba bien, pero mucha gente se ofendió, y entonces pues ya una disculpa, y entonces uno desde acá viendo, pero pues Picasso ya se murió, o sea, no, el arte de Picasso, no sé, como que hay esas dos tendencias, ¿no? Castigamos el arte porque él era un maltratador, o ignoramos que era un maltratador y seguimos apreciando su arte, ¿no? Y ahí pues es el debate, ¿no? Cada quien va a decidir. Decía un compañero amigo que lo de la funa pues tendría que adjudicarse al momento social, ¿no? Si ese señor golpeó a una mujer y pagó su multa o con cárcel su pena, pues el arte no tendría por qué haber sido señalado. Esa sería como una postura un poco neutral, ¿no? Si ese señor, pues, mató y quiso exterminar millones de personas, pues su arte previo es castigado o no es castigado.
y entonces ya no es tan noble la respuesta, ¿no? Ya es como que, no, las obras de arte o les decimos las acuarelas de Hitler, la gente, yo he tenido el ejercicio, ¿no? Las pongo aquí, hoy no las puse aquí obviamente, las pongo aquí y digo, a ver esa obra qué tal, entonces, ay mira qué bonito, es de Hitler, ¡qué horrible! O sea, este espíritu de estético, de repente como que empezaba a fluir y no, regrésate porque no tenemos permitido apreciar eso, ¿no? Entonces, depende mucho del proceso creativo, del artista, de la sociedad ahorita y de lo que sea que creemos o cree la sociedad actual que hizo mal, ¿no? ¿Qué es lo que hizo mal? Porque usar sangre hoy en día no está tan mal visto. Si hay de hecho mucho arte conceptual con sangre real y no sangre pues específica, pero de la persona que crea, ¿no? Entonces pues, se le perdona, ¿no? O sea, pues eres tú usando tu sangre, pues está bien, ¿no? Ah, pero usaste la sangre de un perrito que estaba muriendo, no, pues muy mal porque el perrito no lo vas a maltratar por el arte, ¿no? Y entonces otra vez es un círculo. ¿Hasta qué punto uno está dispuesto a aceptar que exista una cuestión orgánica? De repente ya se dijo hace un poco que no se hace arte con seres vivos. Pero por otro lado, cuando son microorganismos, sí, y vas a la expo y hay microorganismos en una plaquita, pero no los ves, porque están ahí, son micro, ¿no? Pero si es un animal, está vivo, o lo mataron, o usaron parte de su cuerpo, no. Bueno, entonces, sí hay mucho debate en el arte, ¿eh? Se lo lleva de tarea, mucho debate. Y cada quien tiene que sacar su propio criterio. Yo les traje hoy 3, bueno, uno más a profundidad, pero de ahí ustedes pueden irse a debatirlo al Señor o a decir como muchos, no es que ya hoy en día cualquier cosa es arte y nosotros los que nos dedicamos a crear así, ¡ay! No cualquier cosa, ¿no? Pero habrá que trabajar con ejemplos precisos para... ¿no? Cuenta mucho la intención también, la intención es muy, muy importante, ¿eh? No sé si hay otra pregunta, otra duda, comentario. ¿No? ¿Les pareció interesante? ¿Sí? Van a ir ahora que salgan y que vean esta expo pequeñita que está aquí, pueden hacerse preguntas. Digo, pero ¿y aquí qué pasó? ¿No? Y les podría yo decir, en una visita que ahora que vemos, quiénes tienen como, de alguna manera, quiénes son reconocidos, de los maestros, lo que los conozco a todos, quiénes son reconocidos por sus habilidades así súper específicas y quiénes por otras razones, ¿no? Mira, ay, así de repente ven una obra y dicen, no, es foto, no, es dibujo. ¿Qué? Y ahí ustedes ya se explayan. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuántas horas se tardó en hacerlo? Le damos las gracias con un fuerte aplauso a la doctora Patricia Ayala. Me voy a hacer una selfie con ustedes.